Hola, bienvenidos todos ustedes a esta sexta parte en la que estamos hablando acerca del cupping en la medicina tradicional china, de la tradicional investigación moderna. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y por supuesto para mí es un placer y es un gusto acompañarlos a ustedes en sus procesos de formación, estén donde estén, que estemos aprendiendo cosas interesantísimas acerca del cupping, más allá de entender que el cupping sirve para mejorar dolores osteomusculares. Bueno, acá les dejo mis direcciones de contacto, por supuesto, si les ha gustado el video, si les ha gustado el canal, si les ha gustado todas estas entregas. Los invito a que la recomienden, a que la compartan y por supuesto que se suscriban, coloquen campanitas para las notificaciones nuevas. Bueno, bien, vamos a continuar un poco hablando entonces acerca de la teoría clásica. Ya estamos entrando un poco a la teoría clásica y qué es lo que pasa con eso que se llama el chi, con eso que se llama la sangre, o sea, el shui, con respecto a las vías energéticas que describía muy bien la medicina tradicional china. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta sexta entrega en la que estamos hablando acerca de ventosas o cupping. Bueno, muy bien. En la última parte hablamos un poquito ya acerca del chi, acerca de la sangre, de los meridianos, de una manera muy sencilla. Y hablábamos entonces la asociación que tiene, no hablábamos, vamos a hablar un poco de esto, sobre la asociación que tiene la sangre con respecto al chi, porque la sangre se encarga de conducir el chi. El chi se encarga de movilizar la sangre y esta es una asociación supremamente importante para tener en cuenta. ¿De acuerdo? Pero esto transcurre a través de esas vías energéticas que se llaman meridianos o Jing-Luo. Y esas vías energéticas se conectan directamente con los órganos internos. Eso es una teoría clásica que habla la medicina tradicional china. Obviamente esto es muy por encima, los invito a ver, obviamente hay muchos videos tutoriales en mi canal acerca de meridianos, acerca de teoría clásica, para que ustedes vayan entendiendo y vayan aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay un síndrome en el cual la sangre se puede llegar a estancar, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que en las vías, porque hay muchas vías, cuando ustedes revisan un mapa de meridianos de acupuntura, uno ve un montón de líneas, pues esas líneas se llaman meridianos. Y las líneas de los meridianos, sí, esos meridianos que van con chi, que van con sangre, muchas veces se pueden tender a estancar, o sea, puede empezar a presentar éstasis de Shui. Si el éstasis de Shui hace referencia a que esa sangre que lleva el meridiano se empieza a estancar. Cuando se empieza a estancar empieza a doler mucho y empieza a generar dolor. Acordémonos que una de las funciones que tiene el cupping también como terapia es en la reducción de la sensación del dolor. Entonces, claro, cuando se empieza a estancar la sangre, uno empezaría a pensar que pues el principal síntoma, ¿cuál es? Es dolor. Bueno, acá hay algunas características realmente del dolor. Puede ser dolor pulsátil, filoso, un dolor que es muy localizado y que está reflejando obviamente también la condición interna del órgano. Entonces, un órgano se puede enfermar y puede generar el estasis de sangre a través de su meridiano, pero por supuesto que sí, ¿listo? Sencillamente estamos hablando cosas muy generales, no estamos enfocándonos mucho, me estoy enfocando en lo que de pronto más interesa, ¿listo? El chi, ya hablamos del chi en general, pero también entender que yo puedo tener, así como la sangre se puede estancar, el chi también se puede estancar. ¿Sí? Que también genera mucho dolor. De las cosas más importantes, por ejemplo, cuando hablamos del cupping. Miren que, por ejemplo, cuando se estanca la sangre, generalmente da dolores tipo pulsátil. En cambio, cuando se tiende a estancar el chi, generalmente da un dolor más distensión, distensivo, migratorio a veces, ¿sí? Y está, pues, bueno, el estancamiento de energía y lo que yo les decía de pronto en alguna de estas sesiones es que muchas veces los estancamientos de chi, de esa energía que moviliza y permite la movilización de la sangre, está muy asociado a condiciones emocionales. Hablábamos un poquito acerca de la madera, de esa frustración que muchas veces viene a mi vida y la frustración lo que muchas veces me lleva es a estancar la energía, o sea, a estancar el chi. Acuérdense que vamos a hacer la excepción. De manera cultural lo hacemos, no es que el chi sea igual a energía, ¿sí? Es una excepción muy cercana, muy occidentalizada de pronto, pero nos va a valer a nosotros para hablar un poquito de lo que estamos hablando. Entonces, cuando se estanca la sangre, me da dolor y cuando se estanca el chi, pues también me da dolor de este tipo de características, que es supremamente importante, ¿no? Obviamente hablarles un poquito a ustedes que
Hay otro chi, hay unas características cuando uno quiere caracterizar el chi, entonces uno habla sobre los diversos tipos del chi. Para nosotros, de manera general, no vamos a hablar de todos los tipos de chi en esta charla porque no es el objetivo, por eso les dije. Ahí tengo una charla de teoría básica en medicina tradicional china. Son 6 videos en los cuales ustedes van a aprender mucho acerca de los tipos del chi, ¿sí? Para que vayan profundizando y vayan entendiendo un poco esto que se llama medicina tradicional china. Si les ha gustado obviamente este video, pues compártanlo, nada que hacer. Bueno, el Wei Chi es esa energía defensiva, la que está debajo de la piel, por eso nosotros hablamos de la importancia que tiene la piel en medicina tradicional china. Eh, cumple varias funciones realmente. Una de las funciones es la termorregulación, porque permite la apertura y el cierre de los poros, y la otra función que tiene que ver es con la función de defensa. Entonces, a mí me defiende contra factores patógenos externos, obviamente muy gobernado por un elemento según la tradición china que se llama el metal. El metal hace correspondencia a dos órganos, al pulmón y al intestino grueso. O sea, en resumen, el Wei Chi tiene que ver con el gobierno del pulmón, ¿sí? Y es esa energía defensiva que nos permite a nosotros defendernos de cualquier factor patógeno. Pero ese Wei Chi, ¿de dónde se origina al final y al cabo? El Wei Chi se origina y tiene un origen inicialmente digestivo. Mi mamá decía algo muy, muy sabio y era: aquella persona que no se nutre adecuadamente no tiene defensas. Y es que es esto. A través de la energía de la tierra en general se genera el Wei Chi, ¿sí? Y el Wei Chi lo que hace es viaja, pues esto es muy cultural, ¿no? O sea, esa es una palabra para que me entiendan un poco, pero a través de la energía nutritiva, o sea, a través de los alimentos, todo el sistema digestivo hace su proceso, o sea, el elemento tierra tiene que ver con eso, específicamente el vaso, se genera la energía defensiva y la energía defensiva va a subir al pulmón y el pulmón se va a encargar de enviarla debajo, obviamente, de la piel, ¿listo? Para protegerlo contra qué, contra factores patógenos externos. Pero entonces depende mucho, fíjense muy bien, de esa energía de la tierra, ¿listo? Sencillamente para que sepan de dónde se origina, porque no es que lo origine directamente el pulmón, sino está gobernado por el pulmón, pero se origina a través del elemento tierra. ¿Listo? Obviamente, una falla en el Wei Chi, en esa energía que va ahí debajo de la piel, pues lo que produce mucho es precisamente que los factores patógenos logren atravesar la piel, atravesar el Wei Chi, ese sistema de defensa. Y acordémonos bien lo que hablábamos en la sesión pasada, en la sesión 5, hablábamos mucho que la energía en general, que el ser humano en general se veía como una cebolla. Entonces, a medida que iba entrando, iba pasando esas capas defensivas, ¿sí? Iba ingresando más profundamente, ¿de acuerdo? Eso, pues, es supremamente importante entenderlo. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos trabajando con cupping. El cupping favorece el sistema inmunológico, sí, nosotros ya lo vimos. Lo más cercano a sistema inmunológico dentro de la tradición china se llama el Wei Qi. Fíjense en ustedes. Entonces, a medida que estamos estimulando ese sistema linfático, pues estamos estimulando también la movilización de esto que se llama Wei Qi. Es así de sencillo. Tenerlo clarísimo, por favor. Bueno, acá hay algunas manifestaciones. Es importante, bueno, poco efectivo el tratamiento con el cupping depende, ¿sí? Y ya les voy a decir un poco por qué. Porque es que el cupping ha sido ampliamente utilizado en esas patologías respiratorias, ¿sí? En los cuales yo necesito, por ejemplo, drenar viento, drenar frío y demás cosas, ¿sí? La principal, bueno, alteraciones del Wei Qi, entonces uno tiene que ir profundizando y entendiendo un poquito de dónde se origina el Wei Qi. El Wei Qi se origina obviamente de la tierra, o sea, de la parte digestiva. De ahí que arranquemos mirando, cuando yo tengo alteraciones inmunológicas, ¿sí? Cómo está la energía de la tierra de pronto, ¿sí? Para ir verificando si es que esa energía de la tierra está muy baja, ¿sí? Porque una energía de la tierra muy baja me producen Wei Qis obviamente defectuosos, que permita que el pulmón no esté controlando y no esté gobernando adecuadamente un Wei Qi y así permita la entrada sencillamente de factores patógenos. ¿Listo? ¿Se usa el cupping? Sí, se puede usar, obviamente, en esas primeras fases en las cuales el factor patógeno ingresa al organismo por una déficit de Wei Qi, tratando de sacar el factor patógeno. Porque es que vamos a darnos cuenta un poco dentro de la tradición. Nosotros ya vimos un poco dentro de la parte ya molecular un poco, cómo era que funcionaba
el cupping, que es supremamente importante para nosotros. ¿Listo? Eh, claro, todo eso que estanque, entonces yo hablaba de dos síndromes, por ejemplo, cuando yo tengo insuficiencia de chi, insuficiencia de, perdón, estancamiento de chi, estancamiento de shue, y que producía dolor. En esos casos es importante porque si una vía de esas energéticas, entonces vamos a hacer acá un dibujo muy sencillo, entonces si yo tengo una vía energética en la cual va a viajar sangre y va a viajar chi y se estanca por X o Y motivo, pues y si yo le pongo de pronto una ventosa, hago mi terapia del cupping, lo que yo voy a hacer es empezar a movilizar esto para después disolver mi estancamiento. Es que es así. Y de esa manera, pues está muy explicado dentro de la tradición china, ¿sí? Que mejore mucho, por ejemplo, el dolor. En ese caso, pues lo manejamos. Miren que, por ejemplo, los estancamientos son de esos síndromes que producen mucho dolor, pero que en este caso, sí, obviamente al aplicar ventosa y demás cosas, nosotros estamos haciendo el mejoramiento. Estancamiento de qué otra cosa puede haber, por ejemplo, de comida. Por ejemplo, cuando hay personas que comen más de lo debido, que no es la recomendación dentro de la medicina tradicional china. Dicen, come hasta quedar saciado. ¿Sí? No hay necesidad de estar comiendo continuamente, que es algo que nos pasa muchísimo en la parte, por ejemplo, de Occidente, ¿no? Entonces, comer y comer y comer y comer y comer hasta que estemos llenos, llenos, muy, muy llenos, claro, pues al final va siendo un error. Es que es así de sencillo. ¿Listo? Entonces, hay otro síndrome que se llama estancamiento de comida a nivel abdominal. Cuando tengo este síndrome que se llama estancamiento de comida, pues el cupping lo que me ayuda es a ¿qué? A disolver el estancamiento. De ahí, por ejemplo, que veíamos que el cupping se puede usar muchas veces en patología abdominal, ¿sí? Perdón, en zonas abdominales, no en toda patología abdominal, ¿listo? Pero hay que usarla con mucho cuidado, ¿sí? Para no ir afectando a nuestros pacientes precisamente porque si le hacemos mucha presión fuerte, pues entonces ahí podemos empezar a tener obviamente muchísimo problema. ¿Listo? Bueno, también se pueden estancar algunos fluidos corporales en general. Hay algunas técnicas especiales para el estancamiento de fluidos corporales o eso que se llamaba Yin-Ye. Es importante también saber cómo se debe usar el cupping, ¿sí? Porque realmente no lo podemos hacer de una manera muy vigorosa sobre esas zonas, ¿listo? Y ojo con los linfoedemas, que ahí sí no lo podemos usar. Una cosa es un linfedema y otra cosa es un edema por extravasación de líquido y demás cosas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Pero miren que, por ejemplo, si yo quisiera dejar claro una indicación dentro de la tradición china son los estancamientos en general. Si se dan cuenta, todo eso que se estanque, estancamiento de chi, por ejemplo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la parte emocional también, lo que hacemos es manejar cupping, ¿sí? Entonces, estancamiento como tal de energía sería una indicación para el manejo del cupping. De pronto en otros síndromes, aunque se podría usar, síndromes de insuficiencia, los que ya saben un poquito más de medicina china, pero esos síndromes de estancamiento, por ejemplo, con dolor, no todo el dolor es de estancamiento, para que ustedes sepan, pero en general podría usarse. ¿Listo? Y obviamente hay que hablar un poquito, porque es que si hablamos nosotros de factores patógenos, tenemos que tener una claridad importante, porque decíamos que el cupping favorece cuando muchos factores patógenos están ingresando al cuerpo, porque a través de ese mecanismo de succión lo que tratamos es de sacarlos. ¿Sí? Ese mecanismo de succión nos permite eso dentro de la tradición china y dentro de los conceptos. Hablamos un poco de manera muy general, porque hay factores patógenos que ocasionan esto antes que habíamos visto como estancamientos, ¿sí? Para que ustedes sepan, ¿de acuerdo? Entonces, hay factores patógenos externos, de esos que vienen en el ambiente, que nos atacan. Hay factores patógenos internos, de esos que se generan por disfunción orgánica de algún órgano, sango, fu, o que se generan a través de emociones mal gestionadas, ¿sí? Y hay otros factores patógenos diferentes a externos o internos, por ejemplo, parásitos, por ejemplo, etcétera, etcétera, otros diferentes, o traumas, por ejemplo, que vendrían en esta categoría. ¿Listo? Pero los factores patógenos externos en general, entonces hablamos de esos factores que vienen de afuera que vienen de afuera y que nos empiezan a afectar y que pueden muchos de ellos, aunque no todos, empezar a bloquear la energía, o sea, el chi
y de paso también me empiezan a bloquear la sue o la sangre. ¿Listo? Entonces yo tengo, por ejemplo, el calor, tengo el viento. Cada uno de estos tiene una caracterización. Yo puedo tener calor externo, ese calor que viene de afuera y me ataca, sí, o puedo tener un calor interno que se genera a través de una disfunción de un órgano o de la parte emocional, que me da unos síntomas muy específicos que no voy a referenciar mucho acá, porque para eso tengo un video tutorial nomás que habla precisamente de esto. ¿Listo? Para que lo busquen si lo tienen por ahí. Hablamos del frío, hablamos de la humedad, hablamos de la sequedad, pero son factores que me logran bloquear mucho la energía, mucho estancamiento. Miren que no todo lo hacen, pero sí, por ejemplo, estancamiento del viento, estancamiento, bueno, la humedad con el tiempo, el frío causa mucho estancamiento. Son de esos factores patógenos que son importantes tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, tengo un paciente que viene para terapia con cupping, que tiene un dolor en el hombro, pero el dolor y en el cuello, pero el dolor se dio cuando él cambió, por ejemplo, de ambiente. Salió de su casa, un ambiente caluroso, y salió al frío, y si está el invierno, y no fue suficientemente abrigado, y le dio un espasmo durísimo, ¿sí? Se quedó contraído. Eso es muy de estancamiento. En general, la mayoría de dolores osteomusculares tiene que ver con el estancamiento de chi y de Xue. No todos, pero en general sí podríamos entrar a hablar. De ahí que el cupping sea una terapia tan importante para la movilización del estancamiento. Fíjense en ustedes. ¿Listo? Bueno, lo mismo que les decía, realmente esto es lo mismo que les hablaba, muchos factores patógenos ingresan a través del elemento metal, siempre precedidos por el viento. El viento es un factor patógeno que es el primero que ingresa a través, obviamente, del sistema respiratorio, pero entonces él encuentra el calor y dice, vamos calor, vamos para adentro del cuerpo, o encuentra la sequedad y vamos para el cuerpo, o entra el frío y entonces se puede combinar con otros tantos. De ahí la importancia que entendamos lo que les digo, esto es cupping de manera muy práctica, no estamos profundizando en factores patógenos, porque sería una clase larguísima, pero sí es importante que ustedes sepan que los estancamientos energéticos dan mucho dolor, bien sea de Qi, bien sea de Xue, o sea, de sangre, y que el cupping es una terapia muy buena para todo esto que se llama estancamiento. Y obviamente, cuando los factores patógenos precedidos del viento, por ejemplo, ingresan al sistema respiratorio, que me va a dar unos síntomas específicos, ¿no? Síntomas de calor, fiebre o mucho frío, dependiendo del factor patógeno con el que me combine, obviamente nosotros también podemos llegar a usar el cupping tratando de expulsar esos factores patógenos del reino del metal. ¿Listo? Tenerlo en cuenta en general. Bueno, por eso les digo, no es un video tutorial para hablar acerca de los factores patógenos en general. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué efectos tiene el cupping? Nosotros ya lo hablamos. Miren que, por ejemplo, los efectos del cupping desde la tradición china, ya no estamos hablando dentro de la investigación moderna, que ya lo vimos en general, y ya les mostré el dibujito, el cupping con la piel, que es lo que pasa, ¿sí? Pero lo que hace es esto es principalmente lo que hace el cupping. Regula la sangre, regula el chi, remueve factores patógenos cuando ingresan muchos de ellos, de los que acabamos de ver, ¿sí? Entonces los estancamientos los mueve, ¿sí? En general, ¿listo? Pero no solamente se usa para estancamiento, los que ya están viendo un poquito de medicina china, los síndromes de insuficiencia de Qi producen muchos síndromes de estancamiento de sangre, eso es por una relación que tienen muy sinérgica entre los dos. Acordémonos que la sangre conduce el chi permite la movilización de la sangre. De ahí que, por ejemplo, podemos usarlos en síndromes de deficiencia, sí se pueden usar también. Entonces, en resumen, los efectos del cupping regulan la sangre y el chi, más que todo permitiendo la movilización del chi, la sangre cuando está estancada, remueve factores patógenos que han ingresado al cuerpo, muchos de ellos, ¿sí? Cuando están ahí, cuando el Wei Chi está luchando con ellos, que yo tengo escalofrío, por ejemplo, sirve mucho. Y también se puede dar en algunos síndromes de insuficiencia, ¿vale? No solamente en esos síndromes de estancamiento, sino cuando no tengo chi, cuando necesito empezar a producir chi en el cuerpo, cuando se necesita generar chi a partir de otras fuentes, lo puedo llegar a usar. ¿Listo? Que eso es importante. Nosotros sabemos, nosotros dijimos, sí, miren que la tradición china habla sobre retirar sustancias venenosas de la superficie de la piel. Eso ya se hacía
desde la teoría clásica china, pero también, por ejemplo, culturas como la cultura africana ya hablaba mucho de esto. ¿Listo? Mejora la respiración cutánea porque es que el hecho de poner una copa ya en sí lo que remueva y moviliza todas las toxinas, ya lo hablamos como desde la segunda o tercera parte, ¿sí? De ahí que mejoramos obviamente la nutrición, pero mejoramos la nutrición porque es que también incrementamos la microcirculación, ¿sí? Aumentamos, por ejemplo, temperatura corporal, tenerlo en cuenta. Claro, ¿por qué? ¿Quién me regula la temperatura corporal? La sangre. Entonces, si yo tengo una zona donde yo aumento más la microcirculación, pues es normal que yo tienda a aumentar obviamente pues la temperatura cutánea, ¿vale? Ahora no veré en algunos pacientes que tienen invierno, nosotros no tenemos, que ahora se coloquen cupping desde la punta del pelo hasta la planta de los pies, pues tampoco. ¿Listo? Miren que, por ejemplo, mejora mucho el funcionamiento de las mismas glándulas sebáceas y sudoríparas, y eso es importante, por ejemplo, para alguna patología, como cuál. Por ejemplo, los forúnculos, el acné, es importantísimo porque permite que esa glándula que está obstruida se empiece a desobstruir por el mismo efecto de presión negativa. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, el tipo de copa que uno llegue a usar, porque es que muchos problemas de acné y demás están en la cara, entonces ojo con eso. No colocar copas, por ejemplo, con fuego, que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bien, voy a dejar hasta acá esta parte. Para mí es un gusto, un placer acompañarlos. Esta es la sexta parte. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y si les ha gustado este video, compártanlo por favor, suscríbanse al canal y por favor le colocan campanita para recibir las notificaciones. Así que, bueno, nos vemos en la séptima parte con mucho más, aprendiendo un poco más de esto, que es el efecto, obviamente, del cupping. Un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.